ponte, tú se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Es hora de dar inicio. Buen día, nosotros vamos a presentar el tema de músculos, donde vamos a ver los músculos del antebrazo, de mano, de pierna y pie. Los integrantes del equipo somos Zaira, Lisette y yo. Y primero vamos a comenzar viendo los músculos del antebrazo. El antebrazo tiene divisiones en características, los cuales son que están distribuidos en anterior y posterior, se dividen en dos grupos principales, en músculos del compartimiento anterior o flexores y músculos del compartimiento posterior o extensores. Y cada compartimento está subdividido en capas superficial y profunda. Primero tenemos a los flexores superficiales. Es el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el flexor ulnar del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos y flexor cubital del carpo. Después tenemos los flexores profundos, que son el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Después tenemos los extensores superficiales, que es el branquio radial, el extensor radial del carpo, el extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos, extensor ulnar del carpo, extensor del meñique y el anconio. Después tenemos los extensores profundos, que lo conforman el supinador, el aductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. Primero vamos a describir el pronador redondo. El pronador redondo es el músculo más lateral de los músculos del antebrazo. Tiene dos cabezas, la cabeza humeral que se origina en la cresta supracondínea lateral del húmero y la cabeza ulnar, lo que hace el proceso coronoides de la ulna. Su inserción es por las fibras de ambas cabezas que convergen para insertarse mediante un tendón común en la tuberosidad pronadora lateral de la cara lateral del radio, por lo que se inserta en la cara anteroexterna del tercio superior del radio con la unión del tercio superior. Su acción es la pronación del antebrazo a nivel de la articulación radioulnar proximal, así como también ayuda a la flexión del antebrazo a nivel del codo. Está inervado por el nervio mediano de C6 a C7. Ahora vamos a describir el flexor radial del carpo. Este músculo es un músculo fusiforme, tiene su origen en el epicondo medial del húmero. Su inserción es porque desciende inferomedial hasta el punto medio del antebrazo, donde se va a continuar como un tendón que pasa bajo el túnel carpiano y se inserta en las bases del segundo y tercer metacarpiano. Su función es la flexión y aducción y a menor medida ayuda a la pronación del antebrazo. Está inervado por el nervio mediano C6 a C7 y está irrigado por las arterias ulnar y radial. Vamos a describir el flexor ulnar del carpo. Este músculo es un músculo medial, voluminoso y visible por detrás. Su origen es a partir de dos cabezas, la cabeza humeral, que es en el epicóndilo medial, y la cabeza ulnar, que nace del olecranon y los dos tercios proximales de la cara posterior de la ulna. Su inserción es por las cabezas que convergen en un tendón que se inserta en el pisiforme, el ganchoso y en la base del quinto metacarpiano.
Su función es la flexión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana, así como la aducción ulnar de la mano. Está inervado por el nervio ulnar de C7 a T1 e irrigado por la arteria recurrente ulnar posterior. Ahora el palmar largo. El palmar largo es un músculo pegado al supinador largo. Su origen lo tiene en el epicóndilo medial del húmero y desciende hasta el tercio medio del antebrazo. Está insertado porque sus fibras convergen en un tendón que continúa hasta la articulación radiocarpiana, pasando por encima del retículo flexor para insertarse en la aponeurosis palmar. Su acción es la flexión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana, estabiliza el codo y da una débil flexión de las articulaciones metacarpofalángicas segundo a quinto al fraccionar la aponeurosis palmar. Está inervado por el nervio mediano C7 a C8 e irrigado por la arteria recurrente ulnar anterior. Ahora vamos a ver el flexor superficial de los dedos. Es el músculo más grande del compartimiento superficial. Consta de dos cabezas, la cabeza húmero-ulnar, que tiene origen desde el epicóndilo medial del húmero y el proceso coronoides de la ulna, y su cabeza radial que se origina en el cuerpo del radio. Este músculo se divide en 4 tendones que pasan por debajo del retináculo flexor y se insertan en la base de las falanges medias de los dedos segundo a quinto. Además, cada uno de estos tendones se divide en 2 tendones, dejando un ojal para el paso de los tendones del músculo flexor profundo de los dedos hacia el falange distal. Su acción principal es el flexor superficial de los dedos segundo a quinto a nivel de las articulaciones interofalángicas proximales y metacarpofalángicas, así como también ayuda a la flexión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. Está inervado por el nervio mediano C8 a T11 e irrigado por las arterias ulnar y radial. Ahora vamos a describir el flexor cubital del carpo. Este músculo está localizado en la cara lado cubital de la cara anterior del antebrazo. Tiene 2 cabezas, la cabeza humeral que se origina en el epicóndilo medial del húmero y la cabeza del cúbito en el olecranon y en el borde posterior del cúbito. Su inserción es que se dirige inferiormente en la dirección a la primera fila del carpo para insertar su tendón en la parte anterior del hueso pisiforme, el gancho del hueso del ganchoso y el quinto hueso metacarpiano. Su acción es que realiza la flexión de la muñeca, hace una desviación de la mano hacia el lado meñique cuando la articulación está en una posición neutra. Está inervado por el nervio cubital, mientras que el vaso sanguíneo que le proporciona oxígeno es la arteria cubital. Por lo tanto, la irrigación es por la arteria cubital. Ahora pasaremos a los flexores profundos e iniciamos con el flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos está situado detrás del flexor y por lo tanto está encerrado en un compartimiento que contribuye a aumentar su extensión. Su origen es en la mitad proximal del aspecto anterior de la ulna y de la membrana interósea. Su inserción es por sus 4 tendones divididos del flexor superficial de los dedos a nivel de las falanges medias para insertarse en las caras palmares de las falanges distales de los dedos segundo a quinto. Su función es la flexión de los dedos en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, así como ayuda a la flexión de la mano. Su inervación, la mitad lateral, es por el nervio interoso anterior y un ramo del nervio mediano, y la mitad medial por el nervio ulnar. Su irrigación es por la arteria ulnar y sus ramas. Ahora pasamos al flexor largo del pulgar. Este músculo tiene su origen en la cara anterior del radio y en la membrana interósea del antebrazo. Su inserción es por su tendón que pasa por el túnel carpiano y se inserta en la cara palmar de la falange distal del pulgar. Su acción es la flexión del pulgar en su articulación interfalángica
así como la flexión del tercer falange del pulgar. Su acción continuada lleva a la flexión y abducción del metacarpiano y de la muñeca. Está inervado por el nervio interóseo anterior y un ramo nervio mediano con las raíces de C8 a T1. Y su irrigación es la mitad medial por la arteria interósea anterior, la rama de la arteria ulnar y la mitad lateral que está irrigada por la arteria radial. Ahora pasamos al pronador cuadrado. El pronador cuadrado, su origen es en el cuarto distal de la cara anterior y se dirige horizontalmente hacia la cara anterior distal del radio, donde da una apariencia cuadrangular. Su inserción en la parte anterior del cuarto distal del eje radial. Su función es la pronación del antebrazo, que se puede girar el antebrazo y la palma de la mano para escribir. Está inervado por el nervio interóseo anterior y un ramo de la arteria ulnar. Su irrigación es desde la arteria interósea anterior, la rama de la articulación ulnar. Ahora pasaremos a los extensores superficiales e iniciamos con el braquiorradial. Este músculo es el braquiorradial, es un músculo largo y fusiforme. Su origen es en la cresta supracondilia lateral del húmero y de la cara anterior del tabique intermuscular lateral del brazo. Está insertado porque el músculo desciende hacia distal, insertándose mediante un tendón en la base del proceso estiloides del radio. Su acción principal es la flexión del antebrazo, así como actúa junto con el bíceps braquial. Está inervado por el nervio radial de C5 a C7 y su irrigación proviene de la rama recurrente radial de la arteria radial y de la rama colateral radial de la arteria branquial profunda. Ahora vamos con el extensor radial largo del carpo. Este músculo es alargado. Su origen es en la cresta supracondilia lateral del húmero y del tabique intermuscular lateral del brazo. Su inserción es distalmente mediante un delgado tendón en la base del segundo metacarpiano. Su función es el extensor y abducción radial de la mano. Contribuye a la flexión del antebrazo a nivel de la articulación del codo. Está inervado por la arteria radial y aportes de la arteria braquial profunda por medio de la rama colateral radial e irrigado por la arteria radial recurrente. Ahora vamos con el extensor radial corto del carpo. Este músculo es grueso y semipeniforme. Su origen lo tiene en el epicondrio lateral del húmero mediante el tendón común de los extensores, donde emerge el extensor de los dedos ulnar del carpo y del meñique. Su inserción es porque las fibras descienden hacia la muñeca, donde convergen en un tendón largo que se inserta en el aspecto posterior de la base del tercer metacarpiano. Su función es que actúa como el extensor radial largo para extender y abducir la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. Está inervado por el ramo profundo del nervio radial C7 y C8 e irrigado por la arteria radial con aportes en la arteria braquial profunda mediante su rama colateral radial. Ahora vamos con el extensor de los dedos. El músculo extensor de los dedos es un músculo fusiforme y alargado. Su origen es en el epicondrio lateral del húmero mediante el tendón común de los extensores. Está insertado porque las fibras descienden repartiéndose en 4 tendones separados que se insertan en las expansiones extensoras de los 4 últimos dedos de la mano. Su acción principal es extensor de los dedos del segundo al quinto a nivel de la articulación metacarpofalángica. Además, contribuye a la extensión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. Está inervado por el nervio interóseo posterior e irrigado por la arteria interósea posterior con contribuciones de la arteria recurrente radial e interósea anterior. Ahora pasamos al extensor ulnar del carpo. Este músculo es superficial y delgado. Su origen lo tiene en el epicóndilo lateral del húmero mediante el tendón común de los extensores. Su inserción es por sus fibras que transitan distalmente formando un tendón que se inserta en la expansión extensora del quinto dedo.
Su acción principal es el extensor del meñique a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Además, ayuda a la extensión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. Está inervado por el nervio iteróseo posterior, C7 a C8, e irrigado a través de las arterias recurrente radial e interósea anterior y posterior. Y por último, vamos a ver el anconio de esta sección. Este músculo es pequeño, semejante a un triángulo, ubicado en la región del codo. Su origen es en el epicóndilo lateral del húmero hasta la zona superior del cúbito, formando parte de la cara posterior de la articulación húmero-radial. Su inserción es en la zona proximal del borde posterior del cúbito o zona más inferior del olecrano. Su acción es que apoya al tríceps a la extensión del antebrazo, así como también hace movimientos de supinación y pronación del antebrazo. Está inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria interósea posterior. Ahora veremos los músculos extensores profundos y vamos a iniciar con el supinador. Este músculo se localiza en el tercio proximal del antebrazo. Por lo tanto, su origen es en dos capas, superficial y profundo. Desde el epicóndilo lateral del húmero, ligamento ulnar y colateral radial y la cresta del músculo supinador de la ulna. Está insertado porque las fibras transitan en dirección oblicua, distal y lateral para envolver el tercio proximal del radio, insertándose en sus caras lateral, posterior y anterior. Su acción es la rotación del radio a nivel de la articulación radioulnar proximal, llevando al radio a una posición paralela a la ulna, dando supinación del antebrazo. Su nervio está inervado por el nervio iteróseo posterior de C7 a C8 e irrigado por su arteria superficial, que recibe su irrigación desde la rama recurrente interósea de la arteria ulnar. Ahora pasamos al aductor largo del pulgar. Este músculo es alargado. Su origen es en la cara posterior de la mitad proximal del radio, la ulna y la membrana interósea adyacente. Está insertado porque las fibras se dirigen distalmente para converger en un tendón que se inserta en el trapecio y en la base del primer metacarpiano. Su función principal es la abducción del dedo pulgar a nivel de su articulación metacarpofalángica y en la aducción de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. Su inervación es por el nervio interóseo posterior. Está irrigado por las arterias interóseas anterior y posterior. Ahora pasamos al extensor largo del pulgar. El músculo extensor largo del pulgar es un músculo delgado, profundo, con estructura fusiforme. Su origen es en la cara posterior del tercio medio de la ulna y de la membrana interósea. Su inserción es porque las fibras pasan en sentido distal y medial, pasando por la articulación radioulnar distal proximal a la muñeca, en donde las fibras convergen en un tendón que se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Su acción es la extensión del pulgar a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, así como ayuda a la extensión y abducción de la mano. Está inervado por el nervio interóseo posterior e irrigado por las arterias interóseas anterior y posterior. Ahora pasamos al extensor corto del pulgar. Este músculo es corto, en donde su tendón contribuye al límite radial. Su origen es en el tercio distal del radio y de la membrana interósea adyacente. Su inserción es en la base de la falange proximal del pulgar y su acción es la abducción del dedo pulgar a nivel de su articulación metacarpofalángica y en la aducción de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. Esta acción, junto con el extensor largo del pulgar, forman los movimientos de la muñeca, en especial la extensión de la mano. Está inervado por el nervio interóseo posterior e irrigado por las arterias interóseas anterior y posterior. Ahora pasamos al extensor del índice. Este músculo es estrecho, fusiforme, ubicado delante del extensor común. Su origen es en el tercio distal de la ulna y de la membrana interósea adyacente.
Su inserción es por las fibras que se dirigen hacia la mano para encontrarse en un estrecho tendón que se inserta en la expansión extensora del dedo índice. Su acción principal es la extensión del dedo índice a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Al cruzar la muñeca, el músculo ayuda a la extensión de la mano. Su inervación es por el nervio interóseo posterior, C7 a C8, y su irrigación es por las arterias interóseas anterior y posterior. Yo voy a presentar los músculos de la mano y para empezar voy a hablar sobre sus divisiones. La mano se divide en 3 regiones. La primera región son los músculos tenares. Los músculos tenares, en ellos podemos encontrar el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el abductor del pulgar. En la región hipotenar podemos encontrar el abductor del dedo meñique, el flexor corto del dedo meñique, el oponente del dedo meñique y el palmar cutáneo. Y por último, en los músculos cortos podemos encontrar los lumbricales en los interóseos palmares y dorsales. Como ya los habíamos mencionado, tenemos los músculos tenares, donde vemos al abductor corto del pulgar, al flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el abductor del pulgar. En los músculos hipotenares vamos a ver el abductor del dedo meñique, flexor corto del dedo meñique, oponente del dedo meñique y el palmar cutáneo. Y por último, los músculos cortos lumbricales, interóseos palmares e interóseos dorsales. Vamos a empezar a ver los interóseos palmares. Y tenemos que los interóseos palmares se dan origen a los lados radiales y cubitales de cada par de metacarpianos consecutivos. Se insertan en la cara mesial del segundo, cuarto y quinto metacarpiano y con el tendón extensor correspondiente se confunden normalmente con los lumbricales. Su función es aproximar los ejes de la mano y flexionar la primera falange sobre el carpo para así extenderse a las dos últimas sobre la primera. Y finalmente se inervan en la rama profunda del nervio cubital T1. Vamos a hablar sobre el abductor del meñique, que pertenece a los músculos hipotenares. Se origina en el hueso pisiforme y se expande por el tendón del coxal mayor, terminando en un tendón plano. Este se inserta en el extremo posterior de la primera falange del dedo meñique y la otra en el lado cubital de la aponeurosis del extensor del meñique. La función de este músculo es que abduce el dedo meñique con respecto al eje del cuerpo y abduce el dedo meñique con respecto al eje del dedo medio de la mano. Este músculo se inerva por la rama profunda del nervio cubital T1 y está irrigado por la arteria cubital. Ahora veremos uno de los músculos tenares. Este es el oponente del pulgar. Se origina por dentro con el ligamento anular y en el tubérculo del trapecio. Su segundo origen es en el tubérculo del trapecio y el
retináculo flexor adyacente. Este se inserta en el trapecio y ligamento anular y una de sus porciones externas de la cara superior del primer metacarpiano. Su función es desplazar al primer metacarpiano hacia adentro al mismo tiempo que lo hace girar en ese sentido. Está inervado por el nervio C8 y está irrigado por la arteria palmar superficial y la arteria radial. Ahora vamos a ver el abductor del pulgar. Este se origina en la cabeza oblicua, en la base del segundo y el primer metacarpiano y en el hueso grande. Se inserta en la cara medial de la falange proximal del pulgar y su función es que aduce el pulgar. Se inerva por la rama profunda del nervio cubital C8 y está irrigado por la arteria radial del índice. Ok, ahora vamos a hablar sobre los lumbricales, que es uno de los músculos cortos que tenemos en la palma de nuestra mano. Los lumbricales son 4 músculos. Estos se originan en el tendón del músculo flexor profundo de los dedos. El primer y el segundo lumbrical se insertan en el borde radial de los tendones del flexor profundo para el índice y el del medio. Y los dos últimos se insertan en las caras contiguas de los tendones del anular y del meñique y terminan con los interóseos de la mano. Su función es flexionar la primera falange sobre el carpo y así de igual forma extender las dos últimas sobre la primera. Están inervados por el nervio mediano y el nervio cubital. Vamos a hablar sobre el abductor corto del pulgar. Este es un músculo tenar. Se origina en el retináculo flexor y en los tubérculos escafoides y del trapecio. Este se inserta por arriba del escafoides en el ligamento anular, en el tendón aductor largo. También se inserta en el tubérculo externo de la primera falange del quinto dedo. Como función tiene aproximar y rotar el pulgar hacia adentro. Y está inervado por el nervio mediano C8. El flexor corto del pulgar también es un músculo tenar. Este se origina en el retináculo flexor y en el trapecio. Se inserta en el trapecio, en el ligamento anular, en la vaina palmar, en el hueso grande y en el trapezoide. Su única función es flexionar el pulgar y está inervado por la rama profunda del nervio cubital C8-T1. Y tenemos al oponente del pulgar, que es el último músculo tenar. Este se origina por dentro con el ligamento anular y el tubérculo del trapecio. Su segundo origen es en el tubérculo del trapecio y el retináculo flexor adyacente y se inserta en el trapecio y ligamento anular para después insertarse en la porción externa de la cara superior del primer metacarpiano. Su función es desplazar al primer metacarpiano hacia adentro y al mismo tiempo lo hace girar en ese sentido. Está inervado por el nervio mediano C8 y se irriga por la arteria palmar superficial y la arteria radial.
Seguimos con el palmar cutáneo. Este es un músculo hipotenar y tiene origen en el retináculo flexor y en la aponeurosis palmar. Se inserta en la piel de la eminencia hipotenar y su función únicamente es fortalecer el agarre palmar al arrugar la piel de la palma cubital. Está inervado por el nervio cubital. Ok, tenemos el flexor corto del meñique. Este es un músculo hipotenar. Su origen es en el gancho del ganchoso y en el retináculo flexor. Este está insertado en la apófisis unciforme, en el ligamento anular y en el tubérculo de la primera falange del quinto dedo. Su función es flexionar la primera falange sobre el carpo del meñique y está inervado por la rama profunda del nervio cubital T1. Ahora tenemos al oponente del dedo meñique, que también es un músculo hipotenar. Este también tiene origen en el gancho del ganchoso y en el retináculo flexor. Se inserta por arriba de la apófisis unciforme y en el ligamento pisiunciforme, así como la parte inferior, el ligamento anular anterior del carpo. Su función es desplazar al quinto dedo hacia la palma de la mano y finalmente se inerva por la rama profunda del nervio cubital T1. Y finalmente tenemos a los interóseos dorsales. Estos tienen origen a los lados de los metacarpianos mirando hacia la línea media. Se insertan en las caras contiguas de los metacarpos y en el borde distal de la primera falange. Su función es separar al índice y el anular del eje de la mano y flexionan la primera falange sobre el carpo para así extender las dos últimas sobre la primera. Finalmente se inerva por la rama profunda del nervio cubital T1. Tenemos los músculos de la pierna. Estos se clasifican en su compartimiento anterior de la pierna. Tenemos al tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo, el tercer fibular o peroné. En su compartimiento lateral de la pierna tenemos al músculo fibular del peroné largo, al músculo fibular del peroné corto, y en su compartimiento posterior de la pierna tenemos una capa superficial que tenemos al músculo gastrocnemio, el músculo soleum y el tendón calcaneum, que estos hacen el músculo tríceps sural y el músculo plantar. En una cara profunda tenemos al popliteo, al tibial posterior, al flexor largo de los dedos, al flexor largo del dedo gordo. Primero vamos a describir el músculo tibial anterior. Es un músculo medial y voluminoso que se extiende de la extremidad superior hasta el borde medial del pie. Tenemos el origen en el cóndilo lateral de la tibia, a mitad de la cara lateral de la tibia, en la membrana interósea del hueso interósea de la pierna adyacente. Su inserción tenemos la cara inferomedial del hueso coiniforme, medial de la base del primer metatarsiano.
Su acción es flexor dorsal del pie sobre la pierna y aductor y rotador medial del pie. Su inervación está dada por el nervio peroné profundo que viene de L4 y L5. Su irrigación viene de la arteria tibial anterior. Después tenemos al músculo extensor del largo de los dedos, del dedo de los dedos. Este tiene un origen en el cóndilo, a ver, ay no. El músculo extensor largo de los dedos tiene un origen en el cóndilo lateral de la tibia, en los 3/4 proximales del peroné, en la membrana interósea, su inserción viene en las caras dorsales de las bases de las falanges medial y distal de los dedos del pie, del segundo al quinto dedo, como podemos observar. Su acción es flexor dorsal de los 4 últimos dedos sobre el pie y flexor dorsal del pie sobre la pierna. Su inervación viene del nervio peroné profundo que viene de L5 a S1 y su irrigación es la arteria tibial anterior. Después tenemos al músculo peroné largo. Es el más superficial y el más largo de los músculos fibulares del compartimiento lateral. Tiene un origen en la cabeza del peroné, en la cara lateral del peroné. Su inserción es en la cara plantar del hueso cuneiforme, de la base del primer hueso metatarsiano. Su acción es rotación lateral y flexor plantar. Su inervación viene del nervio fibular peroné superficial, que lo penetra una cara profunda que viene de L5 a S1 y S2. Después tenemos al músculo tibial posterior. Músculo tibial. El tibial posterior está situado profundamente entre los dos músculos flexores largos. Se extiende desde los huesos de la pierna hasta el borde medial del pie. Tiene un origen en la cara posterior de la tibia, inferior a la línea del músculo sóleo. En la cara posterior del peroné, en la membrana interósea de la pierna adyacente. Su inserción viene de la tuberosidad del hueso navicular, caras plantares del hueso, cuneiforme medial, intermedio y lateral. Su acción es flexor plantar y aductor y rotador medial del pie. Su inervación viene del nervio tibial L4 a L5. Su irrigación arterial anterior-posterior y arteria peronea.
A continuación vamos a describir al músculo extensor largo del dedo gordo. Este está en el compartimiento anterior de la pierna, se extiende desde la fíbula hasta el dedo gordo. Tiene un origen en la cara medial del peroné, en la membrana interósea de la pierna adyacente. Su inserción es en la cara dorsal de la base del falange del dedo gordo. Y su acción es flexor plantar del dedo gordo y flexor plantar del pie. Su inervación viene del nervio peroné profundo, que es de L5, y su irrigación es arteria tibial anterior y rama profunda de la arteria peronea. Después vamos a describir al tercer fibular peroneo. Este es un músculo inconstante, situado en la parte inferolateral de la región, que a menudo se confunde arriba con el músculo extensor largo de los dedos. Tiene un origen en la cara medial del peroné, y en la membrana interósea de la pierna. Su inserción viene en la cara dorsal de la base y del cuerpo del quinto metatarsiano. Es flexor dorsal. Su acción es flexor dorsal, aductor y rotador lateral del pie. Su inervación viene del nervio peroné profundo, que es de L5 a S1. Su irrigación es la arteria tibial anterior y rama peronea de la arteria peronea. Como vemos, es muy pequeñito. Después vamos a describir el músculo del sóleo. Este es en su capa más superficial. Es el músculo muy ancho, situado en la cara profunda del gastro. Este está más profundo que el gastronemio. Tiene un origen en la cabeza del peroné, en la cara posterior del peroné, en la línea del músculo del sóleo, al borde medial de la tibia. Su inserción es en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón calcáneo. Como les había dicho anteriormente, que esto va a hacer el músculo con el gastrocémico, y va a ser un músculo que se le llama músculo trícepsural. Su acción es flexión plantar del pie a nivel de la articulación talocrural o del tobillo, y su inervación es del nervio tibial de S1 a C2, y su riego arterial o irrigación es de la arteria popltea, arteria peronea y arteria tibial posterior. Este es el músculo gastrocémio. Tiene dos cabezas, una lateral y una medial, que tiene un origen en el cóndilo lateral del fémur, de la línea supracondilia lateral y la cara poplitea del fémur. Como vemos aquí, sus dos cabezas. Tiene una inserción en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón calcáneo. Como les dije, que este es el tendón calcáneo. Su inervación está dada por el nervio tibial, y su acción es flexión plantar
a nivel de la articulación talocrural. Es la flexión de la pierna a nivel de la articulación de la rodilla y su irrigación es la arteria sural. Que lo vamos a ocultar. También porque es su otra cara. Esta es su cara medial. Ocultar. Y este es el tendón, ese es el tendón calcáneo. Después vamos a describir el músculo popliteo. Este es situado profundamente, como vemos, entre los dos músculos flexores largos que se extienden desde los huesos de la pierna hasta el músculo popliteo es un músculo corto situado profundamente al gastrocnemio, al músculo plantar. Une al cóndilo lateral del fémur a la tibia. Su origen es en el surco popliteo, su inserción es en la cara posterior de la tibia, en la línea superior de la línea del músculo soleum. Su acción es flexor y rotador medial de la pierna sobre el muslo. Su inervación viene del nervio tibial L4 a S1 y su irrigación es de la arteria inferior medial e inferior lateral de la rodilla. Ocultar. Vamos a quitar el tendón que les dije. Vamos a ocultarlo. Tenemos ahora al músculo flexor largo de los dedos. Este es lateral al anterior y se extiende desde la fíbula hasta el dedo gordo. Su origen es en la cara posterior de la tibia, inferior en la línea del músculo soleum. Tiene una inserción en las caras plantares de las bases de las falanges distales de los dedos del pie, del segundo, tercero y cuarto a quinto. Su acción es flexión de los dedos del pie, que es el 2, el tercero, el cuarto y el quinto, y flexión plantar del pie de la articulación talocrural. Su inervación viene del nervio tibial L5 a S2 y su irrigación es de la arteria tibial posterior. Ahora vamos a describir al músculo flexor largo del dedo gordo. Es el flexor plantar de los últimos dedos y flexor plantar del pie. Su origen es 2/3 distales de la cara posterior del peroné, de la membrana interósea de la pierna adyacente. Podemos observar. Y su inserción es en la cara plantar de la base de la falange distal del dedo gordo. Tiene una acción que es flexor plantar de los últimos dedos y el flexor plantar del pie. Su inervación viene del nervio tibial L5 a S2 y su irrigación es de la arteria peronea. Lo vamos a quitar. Aquí tenemos al músculo peroné corto, que es en el compartimiento lateral de la pierna. Se encuentra situado profundo al fibular largo. Es el más corto y se extiende desde la parte medial de la región de la pierna al borde lateral del pie. Su origen es en la cara lateral del peroné, en el tabique intermuscular de la pierna adyacente. Miren, como podemos ver, aquí está.
Y su inserción es en la tuberosidad del quinto hueso metatarsiano, como podemos ver, miren, aquí está. Su acción es flexor plantar y abductor y rotador lateral del pie. Su inervación está dada por el nervio peroné superficial, que es de L5 a S1. Y su irrigación es la arteria tibial anterior y arteria peronea. Y vamos a ocultar. Nos queda este. Uh-huh. Ahorita lo describimos. Este músculo es el músculo plantar, que su origen es en la línea supracondilia lateral del fémur y su inserción es en la cara posterior del calcáneo. Su acción es ayuda a la flexión plantar del pie y ayuda a la flexión de la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. Su inervación está dada por el nervio tibial S1 a S2 y su riego arterial es en las arterias surales de la arteria popltea. Como vemos es muy largo, pero es muy corto, pero tiene un tendón muy largo. Es un músculo rudimente saliente de la cabeza lateral del gastrocémico también. Y sería todo. Yo les voy a presentar los músculos del pie. Para empezar, debemos de saber que los músculos del pie se dividen en dos regiones. En la región dorsal, en la región dorsal vemos los extensores de los dedos y en la región plantar podemos ver 4 planos. En el primer plano vemos al abductor del dedo gordo, al flexor corto de los dedos y al abductor del dedo pequeño. En el segundo plano vemos al cuadrado plantar y a los lumbricales. En el tercer plano vemos al flexor corto del dedo gordo, al abductor del dedo gordo y al flexor corto del dedo pequeño. Y finalmente en el cuarto plano vemos a los interóseos dorsales y plantares. Tenemos la región dorsal, aquí vemos dos músculos, el extensor de los dedos, que es el pedio, y el extensor corto del dedo gordo. Tenemos la región plantar del pie, donde vemos al primer plano, que está el abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el abductor del dedo pequeño. En el segundo plano vemos al cuadrado plantar y lumbricales. En el tercer plano vemos al flexor corto del dedo gordo, abductor del dedo gordo y el flexor corto del dedo pequeño. Y finalmente vemos en el cuarto plano los interóseos dorsales y plantares. Vamos a iniciar con el extensor de los dedos o el pedio. Este se origina en la cara superolateral del calcáneo y en el ligamento astragalocalcáneo lateral. Se inserta en los tendones de los dedos 2, 3 y 4, en los lados laterales de los tendones del extensor largo de los dedos. Su función es la extensión del primer y cuarto dedo del pie y se inerva por el nervio fibular profundo L5-C1. Finalmente se irriga por la arteria fibular, la arteria tibial anterior
en la arteria dorsal del pie. Ok, tenemos el extensor corto del dedo gordo. Su origen es en la cara superolateral del hueso calcáneo. Se inserta en el primer tendón de la cara dorsal, a la base de la falange proximal del dedo gordo. Y su función es la extensión del dedo gordo a nivel de la articulación metatarsofalángica. Se inerva por el nervio fibular profundo S1, S2 y finalmente se irriga por la arteria dorsal del pie. Ahora vamos a hablar de los interóseos dorsales. Estos se originan en los lados opuestos de los 5 metatarsianos. El primer interóseo dorsal se inserta en la porción medial de la base de la falange proximal del segundo dedo. Del segundo al cuarto interóseo dorsal se insertan las porciones laterales de las bases de las falanges proximales y se expanden por del segundo al cuarto dedo. Su función es flexión y abducción de los dedos a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas y extensión a nivel de las articulaciones interfalángicas. Se inervan por el nervio plantar lateral S2, S3 y se irrigan por la arteria arcuata, arterias metatarsianas, dorsales y plantares. Los siguientes son los interóseos plantares. Estos tienen origen en el aspecto medial del tercer al quinto metatarsiano. Se insertan en la porción medial de las bases de las falanges proximales y expansión extensora del tercer al quinto dedo. Su función es flexionar y abducir las articulaciones del tercer al quinto dedo y se encargan de la extensión de las articulaciones interfalángicas del segundo al cuarto dedo. Se inervan por el nervio plantar lateral S2, S3 y se irriga por la arteria plantar anterior. Ahora hablaremos del abductor del dedo gordo. Este se inserta en la cabeza oblicua de la base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano y en la cabeza transversa de los ligamentos de las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos 3, 4 y 5. Se insertan en los tendones de ambas cabezas lateralmente en la base de la falange proximal del primer dedo. Su función es facilitar la marcha por medio de abducción, aducción y flexión del dedo gordo. Se inerva por el nervio plantar lateral S1, S3 y su irrigación son las arterias plantares medial y lateral, arco plantar y arterias metatarsianas. Este músculo lo podemos ver y también es el abductor del dedo gordo, pero esta es la donde se origina en la cabeza oblicua y se inserta en en la base de las falanges proximales del primer dedo también. Y de igual manera facilita la marcha por medio de aducción y flexión del dedo gordo. Este está inervado por el nervio plantar lateral S2, S3. Ahora vamos a ver el flexor corto del dedo gordo. Este tiene origen en la base del quinto metatarsiano. En el tendón del... Me equivoqué.
espera, déjalo. Vamos a ver el flexor corto del dedo gordo. Este tiene origen en el tendón del músculo tibial posterior, en el hueso cuneiforme medial y lateral y en el hueso cuboides. Se inserta en los aspectos lateral y medial de la base de la falange proximal del dedo gordo. Su función es flexionar el dedo gordo a nivel de la articulación metatarsofalágica y está inervado por el nervio plantar medial S1-S2. Este se irriga por la primera arteria metatarsiana y la rama superficial de la arteria plantar medial. Ahora vamos a describir los lumbricales. Estos son 4 músculos pequeños que se encuentran en la planta del pie. Se originan en los tendones del músculo flexor largo de los dedos. Estos se insertan en la porción medial de las bases de las falanges proximales y expansiones extensoras del segundo al quinto dedo. Su función es flexionar y aducir los 4 dedos laterales al nivel de las articulaciones metatarsofalángicas y extienden estos mismos dedos. Su inervación, bueno, el primer lumbrical se inerva por el nervio plantar medial S2, S3, y del segundo al cuarto lumbrical se inervan por el nervio plantar lateral S2, S3. Su irrigación es de la arteria plantar lateral y las arterias digitales dorsales. El siguiente músculo es el flexor corto de los dedos. Este tiene origen en las caras plantares de los huesos cuboides y cuneiformes laterales. Su inserción es en las falanges medias de los dedos 2 al quinto. Y su función es que se encarga de la flexión de los dedos a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas de los 4 dedos laterales. Este se inerva por el nervio plantar medial S1-S2 y está irrigado por las arterias plantar medial y lateral, por el arco plantar y por las arterias metatarsianos plantares. El siguiente es el abductor del dedo gordo. Este tiene origen en la apófisis medial de la tuberosidad calcánea. También tiene origen en el retináculo flexor y en aponeurosis plantar. Se inserta en la cara medial de la base de la falange proximal del primer dedo. Y su función es que ayuda a la abducción y flexión del dedo gordo. También nos da estabilidad del pie durante la marcha. Este músculo es inervado por el nervio plantar medial S1-S3 y está irrigado por arterias plantar medial y la primera arteria metatarsiana plantar. Ahora voy a describir el abductor del dedo pequeño del quinto dedo. Este tiene origen en la tuberosidad calcánea y en la aponeurosis plantar. Se inserta en la base de la falange proximal del quinto dedo. Y su función es extender entre el calcáneo y el quinto dedo. También este soporta el arco longitudinal del pie durante la marcha y abduce el quinto dedo. Este se inerva por el nervio plantar lateral S1, S3 y está irrigado por la arteria plantar lateral. El siguiente es el flexor corto del dedo pequeño.
Este tiene origen en la base del quinto metatarsiano y en el ligamento plantar largo. Se inserta en la base de la falange proximal del quinto dedo. La función de este dedo es flexionar el quinto dedo y está inervado por el nervio plantar lateral S2, S3. Este músculo está irrigado por la arteria arcuata, arteria tarsiana lateral y arteria plantar lateral. Y finalmente tenemos el cuadrado plantar. Su origen es en los lados mediales y laterales de la cara plantar del calcáneo. Se inserta en el borde posterolateral del tendón del flexor largo de los dedos y su función es facilitar la marcha al acortar los tendones del músculo flexor largo de los dedos cuando el pie está en flexión plantar. Se inerva por el nervio plantar lateral S1, S3 y está irrigado por arterias plantares medial y lateral, el arco plantar y también el arco plantar profundo.